Bueno, primero que todo me presento, Francisco Castillo, Country Manager de Flow en Chile. Primero que todo, muchas gracias a los que se han conectado en acompañarnos a este webinar. Como comentábamos con Fernanda, va a quedar grabado también porque entendemos que hay personas que pueden tener algún inconveniente, no se pueden sumar. Así que felices de poder compartir esta instancia y este conocimiento con ustedes, ¿ya? Al webinar le llamamos de emprendedores a empresa, claves para formalizar tu negocio. Y el objetivo es que todos podamos conocer las claves para formalizar los negocios que hoy día tenemos, ¿ya? Si bien puede parecer algo súper complejo, conocer los pasos correctos definitivamente hace la diferencia. Y ahí contamos hoy día con una invitada de lujo, Fernanda Silva, de Tu Partner Contable, que nos va a compartir las principales consideraciones tributarias, requisitos y procesos que en definitiva debemos tener para poder regularizar los emprendimientos. ¿Ya? Todos queremos que nuestros emprendimientos surjan, es un sueño, le ponemos energía, le ponemos ganas, recursos económicos, así que la idea de hoy es poder ayudarlos a poder realizar ese paso. Así que muchas gracias ahí, Fernanda, por acompañarnos. ¿Ya? Y antes de darte el pase, quisiera contar que vamos a tener un par de sorteos durante este webinar. A los asistentes que nos acompañen hasta el final vamos a sortear 4 gift cards en COSUD que se va a hacer de forma totalmente aleatoria. Y también entre los o las personas que activen Flow en los próximos 30 días vamos a estar sorteando un iPad, para lo cual tienen que llenar un formulario que se los vamos a dejar en el chat. Así que sin más preámbulo, adelante Fernanda y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a presentar mi pantalla para que puedan ver la PPT que he preparado para este webinar, ¿ya? Así que, a ver, ¿se compartió? Todavía no, ¿sí? Sí, se ve. Sí está, se ve. Ya, ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de este webinar es poder mostrarles los principales pasos en la formalización de los emprendimientos, tanto lo que debemos saber antes de crear la empresa, como ya los pasos para, en el servicio de impuesto interno, por ejemplo, de lo que debemos ir haciendo para finalmente lograr el objetivo que va a ser finalmente emitir documentos, ¿cierto? Boletas, facturas. ¿Ya? Así que vamos a ver distintos pasos, resumiendo ahí también en honor al tiempo de este webinar, ¿ya? Bueno, es importante entender que nosotros podemos formalizar o emprender en primera categoría o en segunda categoría. En primera categoría es lo que conocemos más como empresa, ¿ya? Y en segunda categoría están las actividades donde prima el trabajo. Trabajadores dependientes son en esta categoría, segunda categoría, y también a quienes emiten boletas de honorario, ¿ya? En este caso nos vamos a enfocar en esta primera categoría, ¿ya? Donde prima el capital. Y acá también tenemos que diferenciar que podemos emprender en una figura especial, una ficción tributaria que le llamamos empresario individual, pero también podemos formalizar una entidad distinta que vendría siendo la persona jurídica, formalizar una empresa como tal. Por ahí han escuchado probablemente la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones, la empresa de responsabilidad limitada, la sociedad anónima. ¿Ya? A eso nos hacemos referencia con personas jurídicas. El empresario individual, si bien uno evita recomendarlo, hay algunos casos donde sí se ocupa y sí es recomendado bajo ciertas figuras, ¿ya? Pero lo que sí hay que entender del empresario individual es que va a haber un mayor riesgo porque no hay una separación patrimonial entre lo que es una persona, yo, ¿ya? Y mi propia empresa, porque en el fondo el empresario individual ocupa su mismo root de persona natural para poder ejercer esta actividad de primera categoría. Entonces, hay un mayor riesgo, en casos sobre todo cuando quedan deudas, ¿ya? Me pueden embargar mi casa particular, si es que en verdad no tiene que ver con la empresa, igual corre el riesgo, ¿ya? Y por eso lo evitamos. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día hay sistemas especiales de tributación, por ejemplo, las ferias libres, que tiene que ser la figura empresario individual. Entonces, dependiendo del caso, nos podría servir el empresario individual, ¿ya? Sin embargo, esta persona jurídica hay una separación patrimonial, ¿ya? Me evito ese riesgo
y también hay ciertas figuras que vamos a ir viendo que tienen algunos beneficios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el empresario individual de responsabilidad limitada tiene como beneficio poder obtener una patente, que vamos a hablar ahí al final de el webinar, una patente más simplificada, más fácil de poder gestionar, al igual que el empresario individual, que puede poner su misma dirección de la casa para poder ejercer la actividad de empresa y en muchas ocasiones se puede, entonces es más fácil, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada es utilizada comúnmente en empresas familiares porque es más difícil poder modificarla sin tener el acuerdo de todos. Y también hoy en día se ocupa muchísimo esta figura porque es la única permitida para hacer una sociedad de profesionales, que es una formalización especial, por así decirlo, para empresas que otorgan servicios profesionales u oficios y que puedan quedar exentas de IVA. Entonces también tiene ahí un beneficio tributario muy atractivo en esas figuras, por ejemplo, de arquitectos, abogados, contadores, etcétera, ¿ya? La sociedad por acciones es una de las empresas más creadas en Chile por la flexibilidad que tenemos, ¿ya? Acá podemos partir un solo accionista, pero luego ir agregando más accionistas en el camino, a diferencia del empresario individual de responsabilidad limitada que parte solo y si quisiera agregar otro accionista, otra persona, tendría que modificar la empresa, transformar la empresa para poder agregar más socios, ¿ya? La sociedad anónima, que también tiene más requisitos para empresas con más capital, y sociedad en comandita, ya sea en comandita por acciones, ¿ya? Bueno, para formalizar estas empresas, que son estas personas jurídicas, podemos tener el método tradicional, el que siempre ha existido, ¿ya? Pero es más engorroso y más costoso, y en verdad no tiene mucho más beneficio que crearla a través del portal de registro de empresas y sociedades conocido como Tu Empresa en un Día, ¿ya? Así que finalmente la recomendación o lo que es más común en formalizar la empresa es a través de este portal online, Tu Empresa en un Día, donde se puede hacer hoy en día todo digital, no es necesario ir a un notario en esta figura para poder formalizar mi empresa, ¿ya? Y que son pasos para personas jurídicas. El empresario individual no hace este paso, simplemente hace el paso de inicio de actividad en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Bueno, esta es la página Tu Empresa en un Día o registro de empresas y sociedades, donde podemos constituir esta empresa llenando un formulario, podemos agregar algunos estatutos especiales o cláusulas especiales para poder hacerla más a la medida, ¿ya? Y se ocupa muchísimo, ¿ya? Por esta facilidad que tiene su mismo nombre, Tu Empresa en un Día, efectivamente podríamos crear este paso en solo un día, ¿ya? Bueno, aquí se selecciona finalmente si queremos que sea empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad anónima, etc. Podemos ingresar, por ejemplo, con la clave única de alguno de los socios que va a formalizar, ¿sí? Y vamos a seguir los distintos pasos según el tipo de empresa que seleccionamos para ir avanzando. Algunos de los datos, obviamente, el nombre que queremos dejarle a la empresa, cuál va a ser el domicilio, ya que el domicilio también va a ser importante para el tema de la patente municipal y ahí necesitamos un respaldo, ¿cierto? Posteriormente un, un contrato, ¿ya? O un contrato de arriendo, un contrato, un comodato o cesión de uso para poder respaldar esa dirección. Vamos a tener que establecer cuál es el objeto, es decir, cuál va a ser la funcionalidad de esta empresa, no solo a corto plazo, sino que acá dejarlo lo más amplio posible, también pensando en qué podría desarrollar más adelante para no tener que modificarlo. ¿Cuál es el monto del capital? Ya el capital entendamos como el dinero que necesita la empresa en su primera etapa para poder funcionar, antes de que empiece a generar el flujo necesario para poder hacerlo. ¿Cuánto va a durar? Por lo general indefinido. Ya cuál va a ser la forma de administración, dependiendo del tipo de empresa. También vamos a agregar los datos de los socios o accionistas, si es que es más de uno, cuánto es el porcentaje que le corresponde a cada uno. También puede haber un capital que se aporta en el momento y un capital por aportar en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la repartición de utilidades, con los retiros, etcétera?
Y finalmente, adjuntar documentos, que en la práctica no ocurre mucho, pero sí lo que es muy importante es firmar, que puede ser firma electrónica, hoy en día es la más común, por lo sencillo que es, pero también podríamos ir a firmar ante notario, ya para terminar este proceso. Y cuando se concluye la formalización de la empresa a través de tu empresa en un día, vamos a obtener el root. Nos va a asignar automáticamente el root de esta empresa cuando ya todos los socios firman, ¿ya? Acá un poco cómo se ve en la plataforma esta opción, ¿cierto? De firmar, ¿ya? Con firmas electrónicas avanzadas, ¿ya? Una vez que ya formalizamos la empresa, vamos a tener que seguir con el siguiente paso, que es iniciar actividades en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, servicios online, en el root e inicio actividades, iniciar actividades, podemos iniciar acá en esta sección con el root y clave del socio, ¿ya? Nos va a preguntar también si queremos iniciar actividades con mi propio root, que era la opción para empresario individual, o si es que vamos a seleccionar algún root de alguna persona jurídica que hayamos constituido y que estemos relacionados a esa persona jurídica, ¿ya? Le damos a iniciar trámites según el caso, empresario individual o persona jurídica. Y acá nos van a aparecer distintas opciones de qué es lo que queremos, también dependiendo de la figura, ¿ya? Por ejemplo, si solo queremos emitir boletas, si solo queremos emitir facturas, si queremos emitir las dos, cualquiera de las opciones en realidad nos sirven. Y también la opción de emitir boletas o facturas exentas. Y eso va a depender de la actividad económica que yo desarrolle en base, digamos, a la ley del IVA, ¿cierto? Ley de Impuesto a Venta y Servicios, define qué es lo que va a estar afecto a IVA, qué está exento de IVA y qué no está afecto a IVA. Y también tenemos un listado, viene por aquí adelante, ya acá en este link, nosotros podemos encontrar el listado completo, ¿bien? De actividades económicas que están en el servicio de impuestos internos y nos avisa si es que es afecto a IVA, ¿ya? Sí o no. Y la letra G significa que depende, ¿cierto? Depende cómo yo desarrolle la actividad, es si es que esa actividad va a ser afecta a IVA o exenta a IVA. Y eso obviamente es importante definirlo bien desde un comienzo para no estar ahí en alguna contingencia tributaria, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, como les decía, tenemos que seleccionar la opción. También si es que yo creo una empresa limitada, dijimos que es una de las que puede optar por iniciar como sociedad de profesionales, donde tenemos el beneficio de poder emitir documentos sin IVA, ¿ya? Y en el caso de que iniciemos como persona natural, con mi mismo root, también me dan la opción de emitir boletas de honorario, que sería iniciar en segunda categoría. Podemos iniciar en primera y segunda categoría en este caso particular, ¿ya? O también iniciar en primera categoría para boletas afectas, facturas afectas o exentas, ¿ya? Entonces, distintas opciones según cómo yo estoy ingresando al Servicio de Impuesto Interno para iniciar actividades. Entonces, como les decía acá, en este caso particular, en el pantallazo que yo muestro en la presentación, por ejemplo, peluquería y otros tratamientos de belleza, tiene la letra G en la columna afecto a IVA y también tiene la letra G en la siguiente columna que es categoría tributaria. ¿Qué significa? Que en este caso particular de la peluquera y otros tratamientos de belleza, podría iniciarse distintas figuras. Podría iniciarse en segunda categoría y emitir boletas de honorario con su RUT personal. Podría iniciarse en primera categoría, como empresario individual, por ejemplo, lo que sería afecto a IVA. Pero también yo podría crear una sociedad de profesionales, en este caso por este oficio, con más de una persona. La empresa de responsabilidad limitada tiene mínimo 2 socias o socios. Y en ese caso podría yo escoger tributar como sociedad de profesionales, que es segunda categoría, pero queda exento de IVA. Entonces, según cómo me esté formalizando, es cómo voy a tributar, tanto en IVA y tanto en esta primera o segunda categoría que nos va a afectar para después la determinación del impuesto anual, ¿ya?
Una vez que nosotros seguimos los pasos de iniciación de actividades, que principalmente es seleccionar la actividad económica, porque los otros datos por lo general vienen del paso anterior, ya vamos a tener el certificado de inicio de actividades. Otro paso es, obviamente, en el caso de personas jurídicas, obtener la clave tributaria para la empresa. Acá vamos a solicitar clave, vamos a ingresar con el root y clave tributaria del representante legal, ¿ya? O sea, aquí ponemos el root de la empresa, después root y clave del representante legal, y llenamos los distintos datos. Nos va a pedir ahí una validación de correo, crear la clave para poder finalmente que la empresa tenga clave tributaria y ya poder hacer los otros procedimientos en el servicio de impuestos internos. Por ejemplo, una vez que ya tenemos el root y clave de la empresa, ya iniciamos las actividades también, tenemos el root y clave, podemos hacer otro paso que es la verificación de actividades, que es obligatorio en el caso de empresas afectas a IVA que quieran emitir facturas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, para emitir facturas con IVA y esta empresa que se está creando, yo necesito hacer este trámite, que es decirle al Servicio de Impuesto Interno, mira, mi empresa no es de mentiras, es una empresa real y necesito autorización para hacer estas facturas con IVA. ¿Ya? Estos pasos finalmente han sido creados por las empresas que se crean fraudulentas para emitir facturas falsas. Entonces, un poco esto es un filtro para ese tipo de empresas. ¿Ya? Actualmente esto está en servicios online, factura electrónica, verificación de actividades, solicitar verificación de actividades para emitir facturas. ¿Ya? Entonces, en base a las actividades económicas, idealmente agregar el mínimo de actividades económicas y solo las que estamos desarrollando ahora o vamos a desarrollar ahora en el corto plazo. ¿Ya? Y acá, ¿por qué las mínimas posibles? Porque entre más actividades económicas yo agrego, más difícil va a ser este paso de verificación. ¿Ya? Declaro que estoy en condiciones verificables de realizar la actividad económica, de la cual doy aviso, aportando antecedentes y datos fidedignos para así acreditarlo ante el servicio. Al solicitar la verificación, me puede quedar aprobada sin ningún problema, sin tener que adjuntar nada, pero en la mayoría de los casos voy a quedar condicionado a adjuntar antecedentes para que yo pueda seguir emitiendo facturas. En ese caso, ¿qué puedo adjuntar? Puedo adjuntar, por ejemplo, o indicar compras que yo haya hecho de materiales o de insumos para poder vender, ¿cierto? Pero también podría adjuntar contratos con clientes, órdenes de compra, puedo adjuntar, por ejemplo, imágenes de un local comercial que ya está habilitado para funcionar. Existen distintos mecanismos, ¿ya? También hay fiscalizadores, esto depende mucho del fiscalizador que sea asignado, que me van a pedir, por ejemplo, a veces piden más requisitos como un plan de negocios. ¿Ya? En el fondo, ideal adjuntar un escrito redactando a qué se va a dedicar la empresa, qué es lo que se ha hecho para poder desarrollarla, ¿ya? En caso de ser necesario, y vamos a poder adjuntar antecedentes, ¿ya? Ahí podemos adjuntar. En el caso de que yo haya comprado con factura ya a nombre de la empresa, tengo que seleccionar el root y el folio de esa factura que ya ha recibido algún proveedor. ¿Ya? Pero aquí también tenemos otras opciones y podemos siempre agregar otro tipo de documentos, o sea, abrir un listado largo o simplemente otro y agregar. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tenemos la autorización, por ejemplo, para emitir facturas afectas, vamos a poder emitir facturas afectas. Para las facturas no afectas exentas no necesito la verificación, así como tampoco necesito la verificación de actividades para las boletas. ¿Ya? ¿Qué otros documentos tenemos posibles a emitir? Una nota de débito aumenta el valor de una factura si es que me equivoqué en emitirla o si es que va a haber un aumento en el valor por ese motivo. Una nota de crédito electrónica
que lo que busca es rebajar el valor de una factura emitida, ya sea afecta o no afecta, o incluso rebajar o anular una boleta, ¿ya? También puedo emitir guías de despacho, ¿cierto? Y la boleta de venta y servicio, que puede ser afecta o exenta. Y acá le pongo al lado comprobantes de pago, ya como Flow, ¿cierto? Flow es una pasarela de pago que hoy en día igual está obligada, ¿cierto?, a enviar información al Servicio de Impuestos Internos, y lo voy a mencionar después más adelante en el paso a paso, que cuando yo tengo una pasarela de pago como Flow, tengo que decidir si cada vez que me llegue un pago a través de Flow voy a igual emitir la boleta o factura, o este método de pago finalmente va a ser como el reemplazo de la boleta y no voy a hacer la boleta y va a ser válido como boleta, ¿ya? Así que importante esa decisión, registrarla si es que yo ya tengo una pasarela o cuando agrego una pasarela de pago, ya para que no se dupliquen las ventas. De repente no sé si han escuchado, pero dicen, se duplicó la venta, puede ser por esto, ¿cierto? No configuré bien, el sistema está tomando los medios de pago electrónico, pero por otro lado también emití boletas o facturas, entonces ahí se puede estar duplicando la información y obviamente no queremos pagar el doble de impuestos si es que es con IVA, ¿ya? Así que es importante. Bueno, el no emitir documentos también va asociado posteriormente a multas e incluso clausura de los locales. Hoy en día es muy común esta fiscalización, así que obviamente queremos estar en orden y en línea para evitar una clausura, por ejemplo, que nos cierre el local por algunos días y que obviamente no podamos vender y perdamos ese ingreso, ¿ya? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos la verificación de actividades, también tenemos que inscribirnos para facturar, ¿ya? Podemos ocupar un sistema gratuito, que es el sistema de servicio de impuestos internos, o podemos ocupar un sistema privado, ¿ya? Acá los pasos del sistema, que es gratuito, esto lo debemos hacer inscribirnos desde el root y clave del representante legal, ingresando al servicio de impuestos internos, ¿ya? Aquí. Vamos a ingresar a servicios online, factura electrónica, sistema de facturación gratuito. Inscríbase aquí. Llenamos los distintos pasos para ver la factibilidad y luego inscribirnos, ¿ya? Esto es muy automático por lo general, no, en la mayoría de los casos no hay problema. Confirmamos la inscripción, ¿ya? Y ya vamos a estar autorizados para emitir documentos, esto conectado también a la verificación de actividades, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo emitiera facturas exentas, ya automáticamente podría hacerlas sin tener la verificación de actividades digitales. Ahora, para yo poder también emitir estos documentos, me va a pedir un certificado digital, ¿ya? Y ese certificado, la recomendación es, una vez que yo lo compro, cargarlo en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para poder emitir documentos de cualquier computador, de cualquier lugar, sin tener la necesidad de tener este archivo que es como, por así decirlo, una llave digital que nos permite firmar electrónicamente, ¿ya? Se compra en el mercado, ya dependiendo de la duración, el valor, y una vez que compramos, le creamos una clave, podemos centralizar ese documento acá, ¿ya? Seleccionamos el archivo, que es un formato PFX, ingresamos la clave que le asignamos a ese certificado, no necesariamente la misma clave del Servicio de Impuestos Internos, y cada vez que emitamos una factura vamos a tener que ingresar entonces la clave simplemente, ¿ya? Y una vez ya con esos pasos podemos ingresar a esta ruta ya para ya emitir el documento, ya sea factura, factura no afecta, etc. ¿Ya? Seleccionamos los distintos datos. Por lo general, cuando yo pongo el root del cliente, se cargan los datos ya preliminarmente. Podemos agregar el tipo de producto o servicio, la cantidad, la unidad, el precio unitario. Si es que es con una factura con IVA, solamente acá el precio neto. La forma de pago, si es que ese cliente ya me pagó, es al contado, pero si no al crédito, ¿ya?
Podría agregar información detallada del pago, validar y visualizar para ver el preliminar, ya una vista previa, y firmar para ingresar esta clave del certificado digital que les mencionaba ya que se emita el documento. Ahora, para las boletas de venta y servicios es otra la ruta para inscribirnos. Como les decía, también puede ser sistema gratuito, como la factura, o podría yo tener un sistema privado de boletas. ¿Ya? Entonces, también el servicio online en el portal ingresando con el root y clave del representante. Servicios online, está el menú de boletas de venta y servicios, sistema de emisión de boleta electrónica. Inscribas aquí, el root de la, ¿cierto?, empresa que queremos registrar en boleta y nos inscribimos, ¿ya? Para emitir boletas. ¿Ya? Y simplemente ahí nuevamente ingresamos al menú para emitir las boletas como tal. Otro paso que nos va a permitir comprar a nombre de la empresa con facturas es la emisión del IRUT. Y para distintos trámites igual nos piden el IRUT. Entonces, el IRUT es simplemente una credencial que dice esta persona, no necesariamente representante legal, no necesariamente los socios, sino que X está autorizada a comprar al nombre de esta empresa con factura. Entonces, esto a través del root y clave de la empresa, podemos ya ir a servicios online, root e inicio de actividades, cédula root electrónica y root, solicitar el IRUT, ¿ya? Ingresar los datos de la persona que queremos que esté autorizada para confirmar y que se emita esta credencial. También como recomendación acá, descargar la aplicación. Hay varias aplicaciones del Servicio de Impuesto Interno, una de ellas es el IRUT. Entonces, yo en mi celular tengo la aplicación, ingreso con mi root y clave del Servicio de Impuesto Interno y puedo ver todas las empresas que me han autorizado para comprar y después cuando voy a cualquier lugar me piden el documento y lo puedo mostrar desde la aplicación. Entonces es más sencillo que tener un PDF impreso o un PDF guardado por ahí. ¿Ya? Así como existe esa aplicación, también existe la aplicación de y boleta y factura, etc. ¿Ya? Entonces, root e inicio de actividades para este y root. Ahora, esto se me quedó pegado, quizá un poco desordenado, pero les mencionaba anteriormente que si yo voy a tener una pasarela de pago, como es Flow, debo avisarle al Servicio de Impuestos Internos cuál es mi modelo de emisión. ¿Qué significa esto? Que le aviso al Servicio de Impuestos Internos qué opción escojo si es que ese comprobante de pago es válido como boleta y no voy a hacer la boleta, o si es que ese comprobante de pago es simplemente eso y yo siempre voy a hacer la boleta. Eso se hace en el menú de boleta de venta y servicio electrónica, declaración de modelo de emisión, ¿ya? Y acá me dice cuál es la opción que tengo que escoger, cuál escojo, la que siempre emito la boleta aunque reciba un pago electrónico, o que yo no voy a hacer la boleta cuando recibo un pago electrónico. Esto por lo general, por ejemplo, un mini market, que busca simplemente rapidez. Si alguien me paga ahí con la máquina, por ejemplo, en el mini market, le entrego el voucher y con eso no necesito hacer aparte otro documento que es la boleta. Se ocupa mucho en ese tipo de modelo. Ahora, si nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, vemos que aunque yo pague con la tarjeta, me van a entregar igual la boleta. Entonces ellos escogen esta segunda opción, pero se puede elegir según lo que me acomode más a mi empresa. Bueno, aquí era lo que se me había desordenado. Esta era la continuación del IRUT, que acá yo seleccionaba el root, apellido, ya para poder emitir el IRUT, ¿ya? La cédula, que como les digo es un PDF o puedo ocupar la aplicación, ¿ya? ¿Qué más? Además de poder seleccionar ya todo esto para emitir documentos, boletas o factura, que digamos es lo más importante, también existen otras obligaciones, ¿ya? Si bien soy una pyme, probablemente igual debo llevar una contabilidad, en la mayoría de los casos, que depende según el régimen tributario. Entonces,
Yo hoy en día voy a llevar una contabilidad computacional, ya sea en un Excel automatizado o en un software, y por lo tanto tengo que hacer esta ruta para solicitar esta autorización de llevar contabilidad computacional, ¿ya? En servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes, voy a poder solicitar esta contabilidad computacional, ¿ya? Ingreso al root del representante legal, enviamos la solicitud, ¿ya? Y ahí finalmente se me va a emitir este documento de manera muy automática, ¿ya? Bueno, ahí voy a aprovechar de responder esta pregunta que llegó de Elías. ¿Cómo se configura el modelo de emisión si recibo pago con POS y también en efectivo? ¿Ya? Lo que pasa es que tú puedes elegir cualquiera de las dos opciones que estábamos mostrando acá, ¿ya? Si, por ejemplo, seleccionas esta primera opción donde siempre emites boleta, cuando te pagan con el POS, vas a hacer la boleta y si te pagan en efectivo, haces la boleta, ¿ya? Pero si tú escoges esta segunda opción, cuando te recibes un pago con POS, no tienes que hacer la boleta porque el comprobante, el voucher, va a ser el válido como boleta, pero si recibes efectivo como pago, vas a tener que hacer la boleta, ¿ya? O ahí también hay algunas configuraciones que permiten del mismo POS hacer la boleta, ¿ya? Pero sí es distinto, ¿cierto? Dependiendo de la opción. Ya. Bueno, además de la contabilidad computacional, nosotros tenemos que eh, también imprimir esta contabilidad en hojas foliadas. ¿Qué significa la hoja foliada? Es una hoja que tiene el membrete de la empresa, es decir, tiene nombre, RUT, dirección, giro y el folio. Entonces, folio 1, folio 2 es un folio correlativo. Y yo voy imprimiendo mis libros contables, dependiendo del tipo de contabilidad que tenga que llevar, según el régimen tributario, voy imprimiendo, ¿ya? Entonces necesitamos también la autorización de estas hojas foliadas, ¿ya? Servicios online, autorización de documentos tributarios, solicitar autorización de documentos tributarios, contabilidad en hojas sueltas con numeración única, ya podemos pedir, por ejemplo, 200 folios sin ningún problema y enviamos la solicitud. Y aceptamos y se nos va a emitir el voucher que tenemos la autorización de llevar esta contabilidad computacional, pero imprimirla en hojas foliadas. Yo sé que hoy en día suena muy absurdo que tengamos todavía que imprimir físicamente la contabilidad, pero todavía funciona así, sobre todo en las pymes, ya quizás grandes empresas piden otra autorización, pero de todas formas nosotros tenemos que imprimir esta contabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué otro punto es importante para la formalización? El elegir un régimen tributario, ¿ya? Entonces, cuando mi empresa se crea, hace el inicio de actividades, tengo 2 meses para seleccionar un régimen tributario, que en otras palabras es cómo la empresa va a determinar su utilidad anual para pagar el impuesto anual, que es el impuesto a la renta, el impuesto en este caso a las utilidades, ¿ya? Y también, dependiendo de este régimen tributario, cómo eso me afecta también a mí como socio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos distintos regímenes tributarios. Por lo general, quedamos en los regímenes ProPyme, ¿ya? Hay dos ProPyme general y ProPyme transparente. Es probablemente los que más convengan en este segmento PYME, ¿ya? Pero también hay que entender que en algunos casos no cumplo los requisitos y tendría que seleccionar otro, ¿ya? O quizás yo soy aún más pequeño y podría caer en la categoría de pequeño contribuyente, ¿ya? Pequeño minero artesano, pequeño comerciante de vía pública, suplementero, taller artesanal, pescador artesanal, podrían acogerse a este segmento. También los feriantes, ¿ya? Eh, y también tenemos un régimen para las grandes empresas, ¿ya? Ahora,
El régimen más perjudicial va a ser el régimen 14A semi-integrado, que es el diseñado para grandes empresas o empresas que no cumplan los requisitos para las pymes. ¿Ya? Entonces, este régimen semi-integrado determina una utilidad más compleja tributariamente que los otros regímenes que son más sencillos. Paga una tasa de impuesto más alta, que es un 27%. Y cuando los socios retiran esa utilidad, no van a poder ocupar todo el impuesto que pagó la empresa para rebajar su impuesto personal, que es el igual complementario, sino que solo pueden ocupar un 65% del impuesto que pagó la empresa y por lo tanto, de ese 27% de impuesto que paga la empresa, hay un 35% que queda 100% pagado, se pierde, por así decirlo, ya quedó ahí y como socio no lo puedo ocupar. ¿Ya? Por eso es el más perjudicial. Ahora, también tenemos el régimen de renta efectiva sin contabilidad completa, que yo determino mis ingresos, ¿ya? Y pago un 25% sobre esos ingresos, y esos ingresos se asignan a los socios para que puedan tributar con el impuesto global complementario en el mismo año, donde el impuesto del 25% que paga la empresa pueden ocuparlo los socios para rebajar su impuesto personal. El régimen de renta presunta es exclusivo para el rubro agrícola, transporte y minería, con ciertos límites de facturación. ¿Ya? Es mucho más simplificado y en algunos casos conviene bastante, ¿ya? Que en el fondo es determinar no una utilidad real, sino que determina, como bien dice su nombre, una renta presunta, una utilidad supuesta. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte, de carga, de pasajeros, podría coger más renta presunta. Se determina una utilidad, entre comillas, del 10% sobre el avalúo fiscal de los vehículos, y sobre ese 10% del avalúo fiscal se calcula el impuesto del 25%. ¿Ya? Se le asigna también a los socios esa renta presunta en base a su porcentaje y el impuesto de la empresa le sirve a los socios para rebajar. El PROPYME general y PROPYME transparente son muy parecidos en la determinación de la utilidad, ingresos percibidos menos ingresos pagados. En el PROPYME general se paga actualmente un 12,5% de impuesto, ¿ya? Y luego los socios van a poder tributar solo en base a los retiros reales que hagan de las utilidades, y el impuesto que pagó la empresa les sirve como crédito para rebajar su impuesto global complementario, su impuesto personal. Sin embargo, el PROPYME transparente, si bien va a determinar una utilidad, el PROPYME transparente como empresa no paga impuestos, la tasa es cero. Y toda esa utilidad se le asigna a los socios por el porcentaje de repartición de utilidades en el mismo año, no importa si retiraron o no esa utilidad. Entonces, acá el PROPYME transparente conviene hasta cierto nivel de utilidad para cada empresa, por cada socio, ¿ya? Pero ya cuando la empresa empieza a tener más utilidades distribuidas por cada socio, por así decirlo, es probable que convenga pasarnos a un PROPYME general, donde los socios solo van a tributar por los retiros y no por toda la utilidad de la empresa. Ya recordemos que el impuesto personal de los socios con domicilio o residencia en Chile es un impuesto progresivo. Entonces, entre más utilidad me asignan, por ejemplo, acá en el PROPYME transparente, mayor va a ser la tasa efectiva de impuesto. Y por eso, si es que ya la utilidad es muy alta, por ejemplo, sobre 50 millones de pesos por cada socio de utilidad anual, probablemente convenga analizar si es que me conviene cambiarme a un PROPYME general, donde ya los socios no van a retirar quizás esos 50 millones por cada uno, sino que van a retirar menos y podemos también ahí obtener otro beneficio cuando los socios no retiran toda la utilidad, que es un beneficio presente en el PROPYME general y no en el PROPYME transparente, el cual es el beneficio por el incentivo al ahorro. Entonces son distintas estrategias. Lo ideal acá es determinar, por ejemplo, si yo creo la empresa ahora,
tratar de hacer un flujo de caja de cuál va a ser el ingreso de la empresa, cuáles van a ser los gastos de la empresa y qué otros ingresos tienen los socios para poder determinar de mejor manera, ¿ya? Eh, cuál es el régimen que más convenga, ¿ya? No es como un estándar que a veces me preguntan, ¿qué régimen me conviene si soy una peluquería? Volviendo al caso que poníamos delante. Depende del nivel de utilidad, depende de la cantidad de socios, depende de qué otro ingreso tenga la persona. Si, por ejemplo, esa persona ya tiene un sueldo dependiente alto, lo más probable es que no convenga el propio transparente, ¿ya? Pero se analizan distintas variables para elegir el mejor régimen, ¿ya? Bien. Una vez que nosotros decidimos cuál es el régimen más conveniente, podemos seleccionarlo acá en servicios online, peticiones administrativas, regímenes tributarios, inscripción de regímenes tributarios, ¿ya? Bien, y me puedo inscribir en distintos regímenes. Si yo no me inscribo dentro de estos 2 meses siguientes al inicio de actividades, ¿qué va a ocurrir? El sistema me va a asignar de manera automática el PROPYME general, ¿ya? Y finalmente, no hay que olvidar que la patente municipal es obligatoria, ¿ya? Desde que hacemos inicio de actividades, así que debemos acercarnos a la municipalidad que corresponda a la dirección que dejamos para la empresa. En la municipalidad nos van a guiar y nos van a decir, estos son todos los documentos que debemos presentar, entre ellos los estatutos, ¿ya? La factibilidad de zonificación, que es un documento que pedimos en la misma municipalidad, certificado de recepción final del local comercial o de la casa, también lo podemos encontrar o pedir en la municipalidad. El certificado de número también me lo pueden pedir de la municipalidad. Ya, acreditar la propiedad, por ejemplo, si la propiedad ya es de la empresa, la escritura, si no, el contrato de arriendo, también es importante si la empresa va a tener un giro afecto, el contrato de arriendo o el contrato de comodato tiene que ser notarial, ¿ya? Eh, en algunos casos, dependiendo de la actividad, también me pueden pedir la resolución sanitaria para poder obtener la patente, ¿ya? En la fotocopia del inicio de actividades, una vez que hago el inicio de actividades certificado, ¿cierto? También me lo piden. Si es que cambié algún dato desde que inicié hasta que voy a hacer la solicitud de la patente, ese certificado de modificación, ¿ya? A ver, ay, ¿ya? ¿Qué más? Dependiendo, ¿cierto?, de cómo yo creé la empresa, si fue a través del método tradicional o tu empresa vendía, también son los antecedentes que me piden. Fotocopia de cédula de identidad, fotocopia del RUT de la sociedad, que finalmente es el IRUT, ¿ya? Eh, y distintos documentos que va a depender específicamente, como les decía, de cuál es el rubro, cuál es la actividad que va a desarrollar mi empresa, ¿ya? Bien. Bueno, estos son los principales pasos que debemos hacer para formalizar un emprendimiento en Chile, ¿ya? Para finalizar, también mencionarles que a los participantes de esta charla pueden obtener un 15% adicional de descuento con el cupón FLOW en mi página web tupartnercontable.cl en cualquiera de los cursos. Es un descuento sobre descuento, o sea, sobre el valor que está publicado, se le va a aplicar un 15% adicional con el cupón FLOW, ¿ya? Ingresando ahí en el carrito de compra este cupón. Y adicionalmente, hay un 30% de descuento en nuestros servicios de formalización de empresa y de arriendo de oficina virtual, que puede ser ocupado en algunos casos de formalización si es que no tienen dirección, ¿ya? Entonces, si es que ustedes nos contactan para este servicio de formalización o de arriendo de oficina virtual, se les va a aplicar un 30% de descuento si es que ustedes nos dicen que estuvieron en esta charla en colaboración con Flow y tu partner contable, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención. No sé si quedan dudas respecto a esta presentación. Fernanda, yo solamente quería pedirte si es que puedes poner atrás el slide anterior, netamente para que se pueda ver nuevamente el enlace de descuento, Sí. ese mismo. Igual lo voy a copiar aquí en el chat también mejor Sí, para que lo estaba verlo. copiando. A ver,
Creo que ahí está. Ah, no se me copió completo como... No, no me parece completo. No sé si lo puedes mandar igual por si acaso. Ahí sí. Ahí se me ve como súper grande, no sé qué. Sí, pero se ve bien. Muchas Ya, gracias. sí. Súper, muchas gracias Fernanda. Oye, tremenda información que nos entregas para todos los que ahí podemos tener algún tipo de emprendimiento, así que en verdad agradecemos mucho tu tiempo. Hace tiempo queríamos hacer esto contigo. En la industria Fernanda es muy conocida, así que en verdad nos sentimos honrados de que nos haya acompañado. Y ahí muchas gracias también a los chicos, Fred, Sofía, que lograron gestar esta colaboración, ¿ya? Ahí los asistentes, cualquier duda que tengan, pueden dejarla en el chat. De todas formas, están los datos de Fernanda y también les vamos a dejar los datos de Flow por si quisieran consultar algo nosotros directamente, también lo podemos hacer. No hay ningún tipo de problema. Y si es que es algo relacionado con Fernanda, nosotros le hacemos llegar la consulta feliz ahí de poder contactarlo. ¿Ya? Así que muchas gracias, Fernanda. Ahora, Gracias. chicos, para continuar, y muy cortito, quería presentarles brevemente una presentación sobre Flow. No toma más de 5 minutos. Como, como mencionábamos, es una plataforma de pagos y nos dedicamos principalmente a poder facilitar la gestión y la recaudación. Ya todos sabemos que el cobrar o el recibir pagos puede ser un dolor dependiendo del modelo de negocios que tenga cada empresa. Y el objetivo de nosotros es simplemente ayudar. Ya queremos ayudarlos a todos y a todas a que puedan cobrar de forma simple. Hoy día tenemos distintas empresas, distintos emprendedores que operan con nosotros. Estamos en la industria desde el año 2013 y tenemos una amplia gama de medios de pago. ¿Ya? Nuestro foco está, como decía, en poder facilitar la recaudación. Tenemos distintos medios de pago, tarjetas bancarias, billeteras digitales, transferencias bancarias, pago en efectivo. Próximamente vamos a lanzar lo que es Google Pay, Apple Pay. Y dos cosas súper interesantes que la hicimos pensando justamente en los emprendedores. Uno tiene que ver con un medio de pago que les permite a los comercios o emprendimientos recibir pagos sin necesidad de tener una tarjeta de crédito. Todos sabemos que muchas personas que solamente tienen cuenta RUT, no tienen línea de crédito, no tienen tarjeta de crédito, y con este medio de pago que lanzamos en Flow llamado Báncame, ustedes podrían recibir pagos sin necesidad de tener la tarjeta de crédito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo, voy a inventar una torta de 100.000 pesos para un cumpleaños con un diseño especial y el cliente me la quisiera pagar en cuotas con su tarjeta de débito, con su cuenta RUT, a través de esto lo podría hacer, ¿ya? Y también en septiembre vamos a lanzar toda una línea de crédito a comercios donde vamos a ofrecer lo que es anticipos de abonos de cierta manera o créditos que se van a ir descontando de sus ventas. Entonces, si se quisieran preparar, por ejemplo, para el 18, tener flujo de caja para comprar productos porque tienen una alta demanda en esa fecha para los cyber, con Flow esto va a ser posible y van a poder recibir un aporte de dinero importante que se va a ir descontando de forma obviamente consensuada de sus compras, ¿no? Así que eso se viene pensando justamente en el mundo del emprendedor, que sabemos que es bastante complejo y por supuesto queremos estar ahí aportando también con lo que ello pueda significar, ¿ya? También tenemos nuestro POS, si les interesa también lo pueden solicitar, le vamos a dejar ahí nuestro correo comercial en el chat para que puedan tenerlo, ¿ya? Así que invitados también a poder utilizar nuestra maquinita Flow, que entre las ventajas que tiene es básicamente el poder tener los pagos centralizados, ¿ya? Y por supuesto tenemos una gran variedad de soluciones de cobro que no las voy a detallar en honor al tiempo, pero tenemos links de pago, botones, un POS digital, gestor de suscripciones, cargo automático, un portal orientado al contact center o al call center, posibilidad de enviar cobros masivos, también permitimos hacer reembolso y devolución, entregamos portales personalizados y sobre todo tenemos un monitor online que permite monitorear en línea las transacciones junto a una API de integración y también integración de plugins en distintas plataformas, ¿ya? Si sus tiendas están hechas en Shopify, WooCommerce, VTech, Jamseller, Wix, Tienda Nube, etcétera, ya pueden en pocos pasos poder integrar Flow y quedar conectados de forma inmediata. Y de hecho también con Tienda Nube tenemos un convenio para emprendimiento donde se otorgan precios preferenciales si así lo necesitaran en el caso que aún no cuenten con su tienda virtual, ¿ya? Algunos números que nos respaldan. Hoy día
con mucho orgullo decimos que tenemos más de 100.000 comercios que han preferido Flow, tenemos más de 30 medios de pago electrónicos, tenemos más de 2 millones de clientes que han pagado por Flow y al mes procesamos 1,5 millones de transacciones mensuales amparadas con todos los sellos de calidad que aparecen en la parte derecha de la presentación, ¿ya? Eh, Finalmente, algunas empresas que ya nos prefieren, tenemos de distintos rubros, como ustedes pueden ver, estas son solo algunas, pero para nosotros todos los comercios son importantes, da lo mismo si una empresa grande, si un emprendimiento, en verdad, felices de atraerlos, felices de atenderlos, por supuesto, así que ahí contáctenos cualquier duda, independiente si finalmente van a utilizar o no van a utilizar Flow, nosotros felices de poder orientarlos y ayudarlos. Así que por favor, de verdad, escríbanos ante cualquier consulta que puedan ir teniendo. Finalmente, acá algunos datos de por qué Flow es lo que tu emprendimiento o empresa necesita. Somos muy flexibles para poder recibir pagos. En el fondo tú cobras como quieras y el cliente te va a poder pagar de la manera que él quiera. Contamos con una infraestructura robusta y segura. Te damos un setup inicial sin costo que incluye asesoría, como lo mencionábamos, y por supuesto tenemos una atención experta y ágil y felices vamos a estar de poder apoyar, ¿ya? Nuestras tarifas son las que aparecen en la página, que igual están contenidas acá, pero por supuesto siempre son conversables. Y finalmente acá están nuestros datos de contacto, así que cualquier duda, por favor, escríbanos y nosotros felices de poder conversar, o si nos prefieren llamar también ahí está y un ejecutivo los va a atender y orientar. Así que eso, estimados, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias nuevamente Fernanda, es información que a todos nos sirve, nos nutre, así que yo al menos me quedo muy contento con esta instancia. Así que eso, Fred, no sé si algo que agregar o nos despedimos. Sí, yo creo que ya ha sido una horita bien intensa. Grande, Fernanda, por la ayuda y la claridad. Es tremenda información que la lograste comprimir de tal forma que fue muy comprensible a temas que son bastante complejos, así que eso yo te lo agradezco personalmente. A mí me quedó muy claro. Así que eso, esperar que Excelente. esta cita le haya servido a quienes están emprendiendo para poder guiarlo un poco más y que formalicen sus empresas, que es tan relevante, ¿no? Por todos los beneficios que también se traducen para la empresa y para aquellos que quieren emprender. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, Fernanda. Que Que tengan estén una muy bien, excelente Gracias a ustedes. tarde. estimados. Chao, chao. Chao, Gracias a chao. todos. Chao.